¿Dónde termina la libertad de expresión en el ámbito laboral? ¿Se puede despedir a un trabajador por burlarse, hacer chistes o memes de su jefe? ¿Hay diferencias entre si se hace en redes sociales o en privado? Para saberlo, hablamos con Iván López García de la Riva, socio director de Laboral de Abdón Pedrajas Littler. Cuéntame, ¿criticar a un jefe puede ser motivo de despido? Vamos a ver, un trabajador no deja sus derechos fundamentales a la puerta del centro de trabajo, ¿no? El derecho de libertad de expresión y el derecho de libertad de información son derechos que el trabajador puede ejercer en el centro de trabajo, y dentro del ejercicio de ese derecho está el derecho a una crítica fundamentada a un superior, ¿no? Entonces, un trabajador sí puede hacer crítica a un superior. Lo que ya empieza a discurrir en otro escenario es que esa crítica sea pública, que esa crítica sea desproporcionada, que esa crítica no esté justificada, que esa crítica se realice pues faltando a la dignidad, al respeto, etcétera, al superior. Si entrásemos en el supuesto de que se hiciesen chistes o memes o otras bromas un trabajador de su superior, ¿estaríamos en esa libertad de expresión o nos encontraríamos ya en un motivo de despido procedente? Cuando el derecho de libertad de expresión hay que ejercerlo a su vez de manera proporcionada y teniendo en cuenta que también existe un derecho al honor y a la intimidad por parte en este caso, del superior, ¿no? Entonces, desde el momento en el que se realizan, y eso está siendo además relativamente frecuente con todos estos mecanismos de mensajería inmediata, ¿no? Pues entonces, si cuando se realizan críticas y burlas a un superior, pues claramente estamos entrando en un incumplimiento contractual. Los convenios colectivos del Estatuto de los Trabajadores suelen contemplar como infracción laboral la falta de respeto, los malos tratos de palabra, tanto a los compañeros como a los superiores, al empresario, incluso a los familiares del empresario, ¿no? Entonces, ese tipo de actuaciones son peligrosas para el trabajador. Y me comentaba que es un fenómeno que cada vez puede ser más frecuente con las redes sociales. ¿Cambia algo si, por ejemplo, un trabajador cuelga un texto o bien un meme o un chiste sobre que es vejatorio hacia su jefe? ¿Cambia algo si es un perfil de Facebook o Twitter o Instagram que es privado y solo tienen acceso a él un círculo reducido de personas, en comparación con si ese perfil es público o se trata, digamos, estamos ante el mismo supuesto? No, el carácter público o privado de la manifestación es relevante, lo relevante en las redes sociales y lo relevante en cualquier otro medio de comunicación, y lo relevante desde diferentes perspectivas, porque por un lado el empresario puede no tener mecanismos de acceso a esas publicaciones cuando se hacen en redes privadas. Si el empresario accede directamente a esa información, no porque se la transmite uno de los participantes, sino porque, bueno, pues de manera, algún tipo de modo, pues accede a ello, puede estar incurriendo en un quebranto del derecho de secreto de las comunicaciones, ¿no? Pero de otro lado, además, el carácter público aumenta el efecto vejatorio respecto de la persona que sufre esas burlas o esos memes, etcétera, ¿no? Con lo cual la gravedad de la actuación se multiplica, ¿no? Entonces, efectivamente no es igual que haya una comunicación restringida a que haya una comunicación pública, ¿no? Es mucho más claro el incumplimiento en el caso de que haya una comunicación pública. E incluso, aunque no esté vinculada estrictamente al trabajo, ¿no? Es decir, si hay grupos entre trabajadores, pues también hay una especial gravedad, pero si se hacen burlas públicas y se puede identificar, pues también es relevante y es una actuación que puede ser calificada como infracción muy grave.
Y si en lugar de, digamos, salimos de las redes sociales, hablamos de una conversación entre dos personas, que uno se puede creer que es una conversación privada porque es entre dos personas, ya sea oralmente o por WhatsApp o otro sistema de mensajería, pero fuera de redes sociales, digamos, en una conversación de tú a tú, si luego Ujú. ese interlocutor, ya sea con un pantallazo del WhatsApp, ya sea incluso grabando a la otra parte el audio, o ya Ujú. sea simplemente contando al jefe del otro lo que ha expresado esa persona en su contra, que pueden ser expresiones vejatorias, eso también, incluso en ese caso, podría ser, podría suponer un despido procedente. Mm, Vamos a ver, este tipo de conductas pueden ser o sea, son calificadas, pueden ser calificadas como infracción muy grave, ¿vale? Y a su vez eso puede dar lugar a diferentes actuaciones, o bien una sanción, una suspensión de empleo, o bien, por ejemplo, un despido, ¿no? Entonces, para optar por una decisión o por otra es importante la gravedad y la intencionalidad y las circunstancias que concurren. ¿Vale? El tribunal hará una valoración de todas esas circunstancias para ver si la situación es suficientemente grave o no, ¿no? Entonces, que sea público o privado hay una escala, ¿no? De eso permite aplicar una evolución en la gravedad de la conducta, ¿no? Por tanto, si lo que hay es una comunicación privada, pero esa comunicación privada lo es con alguien que pertenece a la organización, se está afectando también a la convivencia. Es decir, que estoy faltando al respeto a un compañero, evidentemente de manera menos grave que si lo hiciera con carácter general y público, pero también lo estoy haciendo y lo estoy haciendo en relación con el trabajo porque lo estoy transmitiendo a un compañero. Pues ahí será una conducta seguramente calificada como algo menos grave, que quizá no justifica un despido, pero sí no es sanción. Y la persona, digamos, el interlocutor, la persona que revela esa conversación, digamos, ¿es legal su actuación o incurriría en algún tipo de delito? No, aquí nos movemos en el ámbito del derecho al secreto de las comunicaciones. Si quien pone de manifiesto el contenido de esa comunicación, que puede ser verbal o puede ser a través de redes sociales o incluso tradicionalmente, ¿no?, a través de una comunicación escrita, pues si quien lo pone en conocimiento del empresario es uno de los dos intervinientes en esa comunicación, ahí esa prueba es perfectamente válida y perfectamente lícita. O una grabación, si quien graba es una persona que está interviniendo en la conversación, no rompe el secreto de las comunicaciones, el derecho al secreto de las comunicaciones cuando la hace pública. Entonces, por tanto, esa prueba es perfectamente válida, la actuación del trabajador que pone en comunicación en conocimiento del empresario, eso es lícita. ¿Y me podría contar en un caso de esas características en que el trabajador es despedido de forma disciplinaria y de forma procedente, cómo funciona? Entiendo que no hay indemnización, pero sí hay derecho a paro. Eso es, efectivamente. Si el juez entiende, o sea, si lo que se le impone al trabajador es un despido se aprueban los hechos y el tribunal entiende que esos son suficientemente graves, pues entonces le impondrá declarar la procedencia del despido, que no da derecho a indemnización ninguna, extingue la relación laboral y el trabajador tiene efectivamente derecho a desempleo si cumple los demás requisitos. Y por último, antes me lo ha comentado un poco por encima, pero siendo su área de práctica habitual, me puede contar si es algo que se está dando con frecuencia y cuáles son los supuestos más habituales? Digamos, ¿son críticas en redes sociales? ¿Son conversaciones de WhatsApp? ¿Es un fenómeno, digamos, real o anecdótico? No, no, es un fenómeno que se está produciendo con bastante frecuencia. Claro, aquí lo que sucede es que se traslada lo que antes se hacía en un corrillo entre trabajadores, donde nadie lo grababa y bueno, pues luego era más difícil a lo mejor que eso de un lado se probara y de otro lado llegara a oídos de la empresa, ahora queda por escrito. Pues se utilizan grupos de trabajadores, grupos de WhatsApp para determinadas funciones dentro del trabajo, etcétera, y está siendo bastante más generalizado de lo que antes podía ser en otro cuando no teníamos estas herramientas. No es anecdótico cuando no teníamos